Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por el privilegio de poder compartir a Cristo Jesús, su presencia, su poder, su amor con cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero decirles que hoy vamos a estar hablando sobre una persona que ojalá pudiéramos imitar de alguna manera. Su nombre es Bartolomé, San Bartolomé, también conocido como Natanael. La palabra Natanael significa regalo de Dios. ¿Sabían ustedes? La palabra Natanael, que era como un apodo, significa regalo de Dios. Y qué bueno que nosotros pudiéramos ser un regalo de Dios para otras personas. Pero antes de hablar de Natanael o de Bartolomé, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios. Desde lo profundo de mi corazón te doy gracias, Señor, porque estamos llamados no a una vida mediocremente buena en relación a Jesús, pero estamos llamados a la santidad. Y tenemos grandes santos en la iglesia, hombres, mujeres, jóvenes y niños que lo han dado todo por su fe en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, oh Dios, porque si es cierto que nosotros por nosotros mismos somos incapaces de vivir de acuerdo a la voluntad tuya, Señor. Echando fuera todos esos ídolos que nos apartan de ti, todas esas actitudes pecaminosas que nos apartan de ti, porque el ídolo no necesariamente es una imagen, aunque en los tiempos de Jesús y anteriormente, pues tal vez sí, pero hoy día hay otros ídolos que no son imágenes. Hemos dicho ya anteriormente que las imágenes buenas, Señor, las imágenes que apuntan hacia ti, no solamente son necesarias para nosotros, pero son mandadas por ti. Como cuando tú le pides a Moisés que haga 2 querubines de oro macizo y los ponga uno a cada lado del arca de la alianza. Éxodo capítulo 25, versículo 18. Y nos invitas, mi Dios, a dejar esos ídolos, a romper esos ídolos. El ídolo del egoísmo, el ídolo de la idolatría al dinero, el ídolo del sexo fuera del matrimonio, tantos ídolos, Señor. Que aquellos, y a lo largo de la historia, hombres y mujeres, jóvenes y niños han podido romper, Señor. Pero qué trabajo nos cuesta a veces a nosotros, mi Dios, poder romper los ídolos que nos apartan de ti, los obstáculos que nos impiden, Señor, vivir en santidad. En tu nombre, Padre Santo, en tu nombre, Jesús, por el poder del Espíritu Santo, pedimos que esos ídolos se rompan, Señor, de nuestras vidas, que caigan al suelo, mi Dios, y que podamos de verdad comenzar a caminar en una vida santa, no una vida mediocremente buena, sino que una vida santa, Padre Santo. Tú no mereces parte de nuestra vida, porque a ti te pertenece toda nuestra vida. Señor, tú mereces todo nuestro ser. Que podamos vivir según tu santa voluntad, amarte por encima de todo. Y amarte significa, Señor, ya no vivir para este mundo, amar las cosas de este mundo que nos apartan de ti, sino que vivir para ti, Señor. Ponerte a ti como Rey y Señor de nuestra existencia. Para que nosotros, oh Dios, no solamente podamos acercarnos cada día más a ti, fuente de salvación y de vida eterna, pero podamos ayudar a muchos, Padre Santo, particularmente a aquellos que están a nuestro alrededor, para caminar de tu mano, Señor, hacia nuestro destino final, hacia nuestra meta, que es unión contigo para siempre. Señor, quita de nosotros todos esos ídolos que nos apartan de ti.
Échalos abajo, Señor. Y danos, oh Dios, la capacidad de tener una voluntad firme, férrea, Señor, en nuestro compromiso contigo. Que si vamos a ser cristianos, seamos cristianos de verdad, Señor. Ya no más cristianos a medias tintas, mi Dios, pero cristianos que de verdad puedan decir: Jesucristo está vivo, Jesucristo vive en mí y Jesús es mi Señor. A ti la gloria, Padre Santo, la honra y el poder en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración, que nos sentimos, sino gozo de poder compartir con ustedes, pues, la esperanza de las respuestas que Dios nos da a través de la oración. Yo quiero pedir muy especialmente en este momento por Mercedes de República Dominicana, que pide oración por su esposo, Mardiris, y Mardiris de Jesús, que el Señor le bendiga en abundancia y te bendiga a ti también, mi hija, y a toda tu familia. Olivia de Houston pide oración por sus hijos Carlos y Iván, y también Andrea, y por la verdadera conversión, sanación interior y liberación de su familia. Por la familia González Navarro, que pedimos también por los presos del penal de Puente Grande en Guadalajara, ya que hay algunos infectados con el coronavirus. Que el Señor les bendiga y que el Señor sane sus dolencias. Y por todas aquellas personas que están también, pues, padeciendo de esta terrible pandemia, que Dios les cubra con su santa presencia, los libere de todo mal. Y pedimos también por aquellos que han fallecido, que el Señor, aunque tengan que pasar por purgatorio, aunque muchos de ellos yo estoy seguro que ya lo pasaron aquí en la tierra con sus dolencias y enfermedades, pero que puedan recibir la corona de los santos, que es el cielo, y que un día estemos todos juntos alabando y glorificando el santo nombre de Dios. Pedimos también por alguien en Massachusetts, no sé, Marta, que pide oración por la familia Huerta Rodríguez, que Dios les bendiga a todos en abundancia. Y Ángela de Puerto Rico pide oración por ella y también por su familia, que Dios les bendiga. Guadalupe de Carolina del Norte pide oración por la familia Jiménez. Y también Jorge de California pide oración por la familia Morán García. Dios les bendiga a todos en abundancia. Y Adelina de New York pide oración por la familia Vargas. Que Dios te bendiga a ti, mi hija, y a toda tu familia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de nuestras redes sociales, que son los medios que utilizamos para comunicarnos con ustedes. Entre ellos están los siguientes: Facebook, para ir a Facebook, todo lo que tiene que hacer es ir a facebook.com/Pedro Núñez. Y si no se han inscrito en esa página, por favor háganlo para que podamos enviarles, pues, con regularidad palabras y estímulos que les ayuden en su crecimiento con Jesús nuestro Señor. También estamos en Instagram y en YouTube y en Twitter. Para comunicarse con esos medios sociales, por favor vayan a @Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan en cuenta que hay perfiles falsos, es decir, que dicen que soy yo, que somos nosotros, pidiendo apoyo económico en mi nombre. Eso jamás lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Como dije al principio, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre una persona que realmente a mí me llama mucho la atención, porque yo no creo que yo podría haber soportado lo que soportó Bartolomé. La palabra Bar significa hijo de Ptolomé, y tenía por apodo, tenía por sobrenombre, como dije también al principio, Natanael, que significa regalo de Dios. Y tiene que haber sido un hombre muy bueno, muy especial, un hombre que realmente buscaba la voluntad de Dios. Y ese es el principio de la santidad, hermanos. Es el principio de todo cambio. El perseverar en la búsqueda de Dios, el no darnos por vencido, el seguir luchando día tras día para ser un poquito mejor cada día. El mundo nos quiere apartar de Dios, definitivamente. El mundo quiere que nosotros nos metamos en la miseria del pecado hasta la coronilla y después ahí viene Satanás, nos agarra y nos lleva al infierno. Pero en Cristo Jesús hay poder y hay victoria. El Señor Jesús dijo una cosa tan fabulosa:
El que me ama guardará mis mandamientos, dice el Señor. ¿Y cuál es el mandamiento por excelencia que nos da Jesús? Ámense. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Ámense. Pero ámense de verdad, ya dejen de amarse. Si yo te amo, pero tú me tienes que amar primero. No, basta ya de ese tipo de amor que nada que ver con el amor de Dios. El amor de Dios es un amor que se da, que se entrega, que se rinde, hasta la muerte si es necesario. ¿Y por quién? Pues primero por Dios, definitivamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que han hecho los grandes santos. Se han vuelto en amor hacia las personas que les rodean. Se han convertido en otros Cristos caminando por este mundo. Y si alguna institución ha producido grandes santos a lo largo de la historia, es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. Por eso la iglesia nos presenta a estos hombres, mujeres, jóvenes y niños, como diciéndonos, si ellos lo hicieron, tú y yo también lo podemos hacer. Nos cuenta la palabra de Dios que este hombre que se convirtió en un gran santo de Dios, Bartolomé, y que pues le llamaban por sobrenombre Natanael, dice la palabra de Dios que un día un amigo llamado Felipe, dice aquí en Juan capítulo 1, versículos del 44 en adelante. Un día un amigo de él llamado Felipe ve a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y también los profetas. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. No tal vez así con esas palabras Jesús, pero apunta hacia Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Es el hijo de José de Nazaret. Es el hijo de José de Nazaret. ¿Y quién es el hijo de José de Nazaret? Aunque bien sabemos que José era el padre adoptivo de Jesús, pues era Jesús, ¿verdad? Y Natanael responde, este joven que estaba buscando de Dios, este joven que quería saber qué Dios quería para él, él responde, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Ya? Nazaret era un pueblito insignificante, hermanos. Nadie lo conocía realmente. No aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, Dios puede escoger lo más pequeño, como tú y como yo, por ejemplo, para hacer grandes cosas, si nos dejamos. Para realmente ser santos y a través de nuestra santidad mostrar al mundo que lo pequeño puede ser grande en las manos de Dios, no por uno mismo, sino porque Dios nos da el poder, la gracia y la autoridad, no solamente para cambiar nosotros y derrumbar esas actitudes negativas, esos ídolos que tenemos por dentro, que muchas veces nos carcomen, nos apartan de Dios, pero que también podemos ser reflejo, luz, en el nombre de Jesús para otros, para que ellos también puedan reflejar el amor de Dios, la presencia de Dios a través de su camino en santidad hacia la meta que es unión con Dios para siempre. Qué bueno puede ser de Nazaret. ¿Y qué le dice Felipe? Ven y verás, ven y verás. Y después la historia sigue. Se encuentra Natanael con Jesús. Y Jesús le dice, aquí viene un hombre que no dice mentira. Jesús lo conocía, porque Dios nos conoce, porque Dios nos ha creado, somos criaturas de Dios. Para que Jesús diga que hay un hombre que no dice mentiras, caramba, ¿quién no ha dicho una mentira en su vida, no? Tal vez los hermanos que están en producción nunca han dicho una mentira, yo no sé, pero desde niño yo decía mentiras y trataba de enmendarme, pero no era fácil, porque a veces la mentira pues tapa cosas que uno no quiere que la gente sepa, ¿verdad? El caso es que Jesús dice de este hombre, de Natanael, es un hombre que no dice mentiras. Y Natanael se tiene que haber quedado como que estupefacto, como que, ¿y cómo me conoce este hombre? Y esa es la pregunta que le hace a Jesús. Y Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, yo te vi bajo la higuera. Yo te vi bajo la higuera. Tenemos que entender el concepto hebreo. Yo te vi, es decir, yo te conocía. Yo te conocía. Yo sabía quién tú eres.
Yo conocía no solamente de ti, yo te conocía a ti. Y se queda como que sin saber qué decir. Pero finalmente dice Natanael a Jesús, tú tienes que ser el Hijo de Dios, el esperado de los tiempos. ¿Quién te va a conocer a ti como Dios te conoce a ti? ¿Quién me puede conocer a mí como Dios me conoce a mí? Y es precisamente lo que Jesús le está diciendo a este hombre. Yo te conozco, yo te vi, yo sé quién tú eres. Y de ese momento en adelante, Natanael comienza a seguir a Jesús. Pero lo interesante de esto, y si producción me da un ratito, interesante de esto, es que no solamente Natanael opta por seguir a Jesús, como todos nosotros optamos por seguir a Jesús, pero lo opta a seguirle hasta el martirio. Y un martirio horrendo, hermano. Se va a la India, se va al Oriente y ahí comienza a predicar el santo nombre de Jesús. Y lo que de verdad Jesús quiere para nosotros es que no tengamos ningún Dios fuera de Él. Él es el único y verdadero Dios. No hay otro Dios, solamente es uno. ¿Y qué es lo que sucede? Comienza a convertirse la gente a Jesucristo. Comienza a convertirse la gente a Jesucristo. Hasta el punto que algunos conversos van al templo de los dioses falsos que tenían y comienzan a destruirlos y se vienen al suelo. Y el rey se pone furioso, porque están destrozando los dioses falsos que ellos tenían. Pero esto es un simbolismo muy importante para nosotros. ¿Cuál es el Dios falso que hay en tu vida que tienes que destruir, hermano? ¿Cuál es eso que te aparta de Dios? ¿Cuál es ese obstáculo, ese pecado, ese vicio que necesitas que Dios quite de tu ser, que Dios lo destruya para que puedas tener una relación más íntima con Jesús y puedas caminar más de cerca en la victoria y en la santidad de los hijos de Dios? Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta. Pues bien, es cierto que si comienza a destruir esas imágenes de dioses falsos, el rey se pone tan enojado que hace buscar a Natanael, hace buscar a Bartolomé y le da el martirio más horrible que yo me puedo imaginar, más horrible. Jesús había dicho, el que me ama no solamente guardará mis mandamientos, pero también el que me ama dará su vida por mí. Porque no hay amor más grande que el dar la vida por otra persona. No hay amor más grande que eso. Y eso es lo que hace Bartolomé, eso es lo que hace Natanael. Pero una muerte horrenda. Imaginen ustedes con un puñal, lo empiezan a despellejar, hermano. Tiene que haberse un dolor intensísimo. Y después que lo despellejan todo, le cortan la cabeza. Pero dicen que el que ama mucho está dispuesto a darlo todo por esa persona a quien uno ama. Y esa es la enseñanza de Bartolomé. Alguien que no conocía a Jesús, alguien que tiene un encuentro con Jesús, alguien que camina con Jesús y alguien que está dispuesto a dar todo por amor a Jesús. Ese es el camino de la santidad. Difícil, pero se puede. Ánimo, hermanos, porque con Cristo nuestra será la victoria. Doy gracias a Dios, primero de todo, por la paciencia de producción que me ha dejado hablar un poquito más. Tenemos un nuevo libro, Conozca Más Su Fe Católica, ya está disponible en el catálogo religioso de WTN y todas las demás publicaciones que Dios me ha permitido realizar, como Conozca Primero Su Fe Católica, Cuántas Iglesias Fundó Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles, impreso y en audio también. Para adquirirlos pueden llamar al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También tenemos el libro de nuestra queridísima Madre Angélica con el título ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Es un libro, yo acabo de leerlo, muy interesante y una forma tan sencilla pero al mismo tiempo tan profunda de Madre Angélica. Así que no se lo pierdan, si pueden adquiérenlo por favor,
porque vale la pena. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, que nos llama a la santidad, nada menos, hermana y hermano. ¿Y qué es un santo? Uno que imita a Jesús. Sencillo como eso. Uno que imita a Jesús, más y más en todo, ¿sí? Dejando a un lado lo que no es de Dios para vivir más y más de acuerdo a su santísima voluntad, que es la única que nos hace verdaderamente felices porque Dios nos ama al extremo. Tenemos una llamada de José de Santa Ana en El Salvador. José, ¿me escuchas? Sí, le escucho, padre. Que Dios te bendiga, mi hijo, bienvenido. Y Santa Ana es un lugar de mucho calor, ¿verdad? Así es. Sí, yo he estado mucho ya calor. un par de veces predicando y sí hace calorcito, sí. Pero un lugar muy bonito, así que muchas felicidades y bienvenido. Adelante, José. Sí, padre, fíjese que soy un catequista. ¡Ay, qué bien! ¡Felicidades! Muchas gracias, padre. Y tengo una duda con respecto a una piedra que se encuentra en el centro del altar. Ajá. ¿Cuál es el significado exacto de esa piedra que se encuentra en el centro del altar, donde se hace el sacrificio de la Santa Eucaristía? Amén, amén. José, muchísimas gracias por tu pregunta. Esa piedra, como tú le llamas, pues es una reliquia y es la reliquia de una persona que ha sido héroe o heroína, es decir, un santo o una santa, en su relación con Dios. Entonces, como el altar simboliza al mismo Jesucristo que se entrega completamente por amor a nosotros en la cruz, ¿verdad? Para nuestra salvación, pues la piedra, la reliquia, que puede ser un pedacito de hueso, etcétera, pues representa el amor de una persona hacia el Señor Jesús. Y en alguna forma, pues pedimos que ese amor que es representado en esa reliquia de esa persona hacia el Señor Jesús, que también nosotros podamos llenarnos de ese amor, para poder dar amor a ese que merece todo, que es Jesús, a manos llenas. Así que esa sería la respuesta más sencilla que pudiera darte y creo que pues vale la pena porque es cierto. Así que muchísimas gracias por tu llamada, por tu pregunta. Vamos a un correo electrónico con una pregunta también. Adelante, por favor. Buenas, padre. Tengo una hija de 1 mes y medio de nacida y quisiera bautizarla. Esta niña es de mi segundo matrimonio. Yo tengo otros hijos que son mayores de edad. ¿Pueden ser ellos los padrinos de mi hijita? Saludos desde Costa Rica, Elmer. Elmer, muchísimas gracias por tu pregunta. Elmer, si los hijos tuyos del primer matrimonio son ya adultos, es decir, son personas que conocen la fe y que viven la fe, es decir, que son católicos prácticos, no hay ningún problema. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5 nos habla de lo que es el bautismo. El bautismo es incorporarnos en Cristo Jesús. Más aún, es morir al mundo sin Dios para vivir más y más en unión con Jesús. Y la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, nos habla claramente de que al ser bautizados nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Pero para que esa presencia de Dios realmente sea efectiva más y más, pues necesita la criatura de personas que ayuden a esta criatura en su caminar con Jesucristo. Entonces es importante que a quien tú escojas para ser padrino o madrina de tu niña, pueden ser personas que realmente están comprometidas con el Señor, personas que viven su fe, personas que están haciendo todo lo posible con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, para vivir en santidad. Eso es muy importante. Es decir, tiene
Es necesario que vayan a misa regularmente, por lo menos una vez a la semana, el día domingo. Es importante que den buen ejemplo de vida vivida para Jesús, como testimonio de vida cristiana. Es importante que, pues, ayuden a esa criatura, a tu hija, a tu niña, para que crezca en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Esas tres cosas. Muchas veces los padrinos y las madrinas son escogidas porque le pueden dar regalos a los niños, porque se hacen compadres y comadres y hay pues, algún tipo de familiaridad entre los padres de la criatura y las personas que ellos escogen, pero eso es vanidad, eso no es lo importante. Lo importante es que se escojan personas que realmente van a ayudar a la criatura en el camino de Jesús, en el camino con Jesús, en el camino hacia Jesús. Y por lo tanto es importante que den buen testimonio de vida cristiana y es importante que ayuden a la criatura con su ejemplo y con sus enseñanzas a crecer en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Tú me hablas de que este es tu segundo matrimonio. Con el primero que pasó, no sé, no me das información. No sé si te divorciaste y te casaste con esta segunda persona. No sé si el primer matrimonio fue eclesiástico o no. No sé si, ¿verdad? Pues estás tú viviendo según la voluntad de Dios o no. Son cosas que deberías de consultar con tu sacerdote para que Él te ayude a aclararlas y si necesitas ayuda espiritual o ayuda en tu relación con tu presente cónyuge, pues es importante que hables con Él, porque tú también quieres darle a tu hija el mejor ejemplo. Entonces, confiamos en el Señor que así lo vas a hacer. Muchísimas gracias por tu pregunta, que Dios te bendiga y cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, ¿es correcto decir Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra? ¿O Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros? ¿O las dos formas son correctas? Yolanda, desde Villahermosa, Tabasco, México. Yolanda, muchísimas gracias, bienvenida. El decir Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, esa es una inserción que pone la Iglesia a la primera parte, que es total y completamente bíblica, que es Dios te salve María. Es el anuncio del ángel, es la salutación del ángel y pues es lo que dice su prima Isabel, ¿verdad? Bendita entre todas las mujeres. Entonces, debemos, cuando estamos en comunidad, orar la oración como la Santa Iglesia Católica nos la da, para que todos podamos al unísono orar la misma cosa. Ahora, si tú estás sola, tú puedes añadir lo que tú quieras a la oración. Tenemos que estar conscientes, por ejemplo, que en Colosenses capítulo 1, versículo 18, el Señor nos exhorta a través de San Pablo, pues a reconocer que somos parte de un mismo cuerpo y la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. Entonces, tratar de estar unidos en la oración. Es horrible cuando hay un grupo que está orando y unos van primero para acá y otros van después por allá. Es decir, no, debemos estar pues juntos cuando estamos orando porque al fin y al cabo Dios es un Dios de unidad, no es un Dios de división. También es importante el estar conscientes de que, bueno, pues somos hijos del Señor. ¿Por qué? Porque a través del bautismo hemos sido incorporados en Cristo, somos hijos de Dios y no solamente criaturas, pero somos criaturas. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros tenemos a Jesús dentro de nosotros a través del bautismo, entonces María es nuestra madre también. Porque si María es la madre de Jesús y Jesús se ha unido a nosotros en el bautismo, entonces podemos llamar a María madre. Entonces, cuando estamos en comunidad, qué bueno decir Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Eso no cuando estamos en comunidad, pero cuando estamos solos, sí. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, porque sí lo es, sí lo es. Entonces, cuando estamos en comunidad, orar como nos prescribe la Iglesia. Cuando estamos solos, pues podemos añadir cualquier palabra que nos ayude a acercarnos más a Dios. Pero siempre con la seguridad
de que Dios escucha todas nuestras oraciones. Así que díganla despacio, por favor, mediten sobre lo que están orando y van a ver cómo sacan provecho espiritual, pero sin medidas, porque la oración mueve los corazones más duros y nos ayuda a caminar en santidad. Tenemos una llamada telefónica de Amarilis de Orlando, Florida. Amarilis, ¿me escuchas? Hola, padre, ¿cómo está? Buenos días. Bendecido, en Victoria. ¿Cómo estás tú, mi hija? Igualmente, en Victoria también. Que me alegro, bendito sea Dios. Adelante, por favor. Padre, mi pregunta es la siguiente. Cuando yo vivía en Puerto Rico, Ajá. yo tuve la oportunidad de entrar a un ministerio de danza de la Iglesia Católica. Ah, qué bonito. Ajá. Entonces, luego pues me surgió la oportunidad de moverme aquí a la Florida. Ajá. Y al moverme a la Florida, pues empecé a hacer comunidad en mi nueva parroquia. Ajá. Cuando traje el tema de la danza, como que sentí un poquito de resistencia Ajá. Ajá. hacia un ministerio. Obviamente es un ministerio nuevo y quizás, pues yo entiendo, puede tener un poquito de resistencia. Ajá. Pero entonces quería preguntarle, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica en cuanto a los ministerios de danza? Mira, Porque mucha la iglesia gente- la iglesia está abierta, Marilis, es decir, no hay ningún problema, siempre se haga con reverencia y pues que la danza sea para dar gloria a Dios. Yo estaba viendo un video en que una señora como que se extralimitó en su danza y estaba como que danzando en una discoteca o algo así, ¿no? Nada promiscuo, pero sí como que fuera del lugar. Pero hay danzas litúrgicas que son preciosas. Yo lo que haría, Amarilis, es pedir una cita al párroco de tu comunidad o a la persona encargada de la comunidad hispana y decirle lo que tú tienes en mente, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Primero que todo, tú tienes que tener la aprobación de la persona encargada de la comunidad, en este caso el párroco o el asociado, y decirle más o menos lo que tú quisieras hacer, cómo tú quisieras hacer las danzas, etcétera. Pero yo estaba viendo también otro video de una cantidad de sacerdotes en África. Por cierto, África está dando una cantidad de vocaciones increíbles al sacerdocio y a la vida religiosa. Y eran, pero decenas y decenas y decenas y decenas de sacerdotes que iban en procesión y detrás, pues, no me acuerdo si 2 o 3 obispos. Pero a los lados, y estando en un lugar fijo, habían como que 2 corales que cantaban, pero con unos cantos tan alegres, tan bonitos, y al mismo tiempo como que danzaban, pero sin moverse del lugar. Pero una danza agradable a Dios, estoy seguro, porque no tenía nada de malo y por el contrario era una forma de alabar a Dios. Bien sabemos que los africanos son bien pues dados a la música, a la danza, etcétera. Y también los latinoamericanos, nosotros a veces estamos como un poco acartonados cuando vamos a misa, etcétera. Y Dios no quiere que estemos acartonados, Dios quiere que celebremos. La Santa Misa es una celebración, dice el Segundo Concilio Vaticano, pero con ciertas medidas, es decir, con reverencia y con mucho respeto también. Y que los gestos sean gestos que agraden a Dios y que ayuden a la comunidad a acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Muchísimas bendiciones, felicidades y no dejes este proyecto que yo estoy seguro en alguna forma es el proyecto de Dios para ti. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre, mi hijo está enfermo. Fui a rezar a la iglesia para pedir por él y el Señor Jesús no me manda el milagro. ¿Qué puedo hacer? Manuel de Paraguay. Manuel, solo Dios sabe que Él tiene para cada persona. Y lo que Él tiene para cada persona siempre está basado en amor puro, porque Dios no quiere nada para ti ni para mí que no sea nuestro mejor bien. Y Dios permite muchas veces el sufrimiento, sí. Dios permite muchas veces la enfermedad. No que Él la mande, pero Él la permite, sí. ¿Por qué? Porque eso nos hace más fuertes, nos hace reconocer que solos nada podemos, que aún la ciencia, por muy importante que sea y bendecida por Dios en muchas situaciones, solamente Dios puede obrar en nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza a haber una metamorfosis en nuestra vida, comenzamos a reconocer y a descubrir que Dios tiene la última palabra.
Y a través de una oración más intensa, como tú lo estás haciendo, a través del sufrimiento de tu hijo, que puede ofrecerlo por la salvación de toda la familia y mucho más allá, los corazones comienzan a cambiar para bien, porque comenzamos a acercarnos más a Jesús. Yo recuerdo que cuando mamá estaba enfermita, yo le decía, Señor, déjamela 20 años, para que, pues ya en 20 años ya yo me voy a morir, seguro, así que nos morimos juntos. Ese es mi pensar, un poco inmaduro, ¿no es cierto? Pero bueno, era mi pensar. Y Dios, sin embargo, se la llevó. Ya mamá lleva 11 años de fallecida. Y yo decía, Señor, te quedaste dormido, te quedaste dormido. Pero Dios sabía lo que hacía, Dios tenía un plan maravilloso y el plan maravilloso era de que mamá ya descansara porque había estado pues enfermita por bastante tiempo. Y uno a veces es un poco egoísta, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que la muerte no es el fin, la muerte es el principio de la vida eterna y es el gozo inefable de poder ver a Dios cara a cara y de estar en su presencia para siempre. Y si realmente creemos eso, entonces, ¿cómo no aceptar la muerte si es la voluntad de Dios? Pero vamos a pedir por tu hijo para que sane. Pero te pido que sigas perseverando, que no te des por vencido en tu oración, porque va a ser efecto en tu hijo y Dios sabe cómo lo va a hacer, cómo va a utilizar tu oración para hacer un efecto positivo en tu hijo. Va a ser un efecto positivo en tu vida y va a ser un efecto positivo en tu familia. Lo que Dios comienza, Dios lo lleva a su feliz término. Y Dios no quiere otra cosa para ti, mi hijo, ni para tu hijo, ni para tu familia, que el mal. Dios quiere el bien absoluto, porque al fin y al cabo Dios es el bien absoluto y Dios nos ama con un amor sin límites. Y Dios quiere lo mejor para ti, para tu hijo y para todos nosotros. Persevera. El que persevera, dice el Señor Jesús, hasta el final, ese se salvará. Y no solamente se salvará él o ella, pero salvará a otras personas también a través de nuestro ejemplo de vida cristiana. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es 205-271-2924. 205-271-2924. No dejen de llamarnos, por favor. Vamos a una pequeña pausa, hermanas y hermanos. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Estaba en la pausa hablando con unos camarógrafos, su nombre es Patrick, y estaba hablando acerca del anillo, se acaba de casar hace muy poquito tiempo, y el anillo le brilla, sí, le brilla el anillo. Y yo le decía, ojalá tu matrimonio brille de tal manera que la gente pueda ver la diferencia en tu vida y en la vida de tu esposo, de tu esposa, perdón. Y el caso es que me dijo, sí, es que queremos ser santos. Qué fabuloso, qué maravilla, ¿no? Un jovencito, y ojalá que más jovencitos pues pudieran también, como este muchacho, pues optar por la santidad. Y no tener miedo, porque Jesús va a estar con nosotros y nos va a llevar de su mano hacia el puerto seguro que es el cielo. Pero tenemos que tomar la decisión, hermanas y hermanos, ser como los santos que la iglesia nos presenta y ser, en este caso, como San Bartolomé. No digo que tengamos que sufrir las consecuencias como él, pero sí dejar aquello que no es de Dios para vivir más y más de acuerdo a su santa voluntad. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Soy de Argentina, de la provincia de San Juan. Le quería comentar que el sacerdote Leonardo Pons, que hace un año estuvo en la parroquia de mi comunidad, ha anunciado que ha dejado la Iglesia Católica para unirse a la Anglicana. Él ha publicado un video en Facebook explicando su decisión, donde dice que él va a la iglesia primitiva y muy entre líneas invita a seguirlo. ¿Podría, por favor, aclarar las diferencias entre ambas? Dios y la Virgen lo bendigan, Padre. Gracias. Sabrina. ¿Qué le pasa a Leonardo? Es decir, el Señor dice, hay gente que tiene ojos y no ven. Hay gente que tiene oídos, pero no quieren oír. Yo estoy seguro que Leonardo sabe un poquito más de lo que él está diciendo. Y lo que él sabe en su corazón es que Jesús funda una sola iglesia, una sola. Jesús no funda ni 10, ni 20, ni 1000, ni 30,000 iglesias, ni más como existen hoy día.
El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, dice, Padre, que todos sean uno, uno, uno. Así que o Leonardo no conoce la historia, no conoce la Biblia, o ha perdido la cabeza. Y lo digo con todo respeto, pero con toda firmeza. La palabra de Dios nos habla en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Que nosotros somos el cuerpo, es decir, la iglesia. La primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia es en Mateo capítulo 16, versículo 18, en que Jesús dice y le dice a Simón Barjona, a quien le da el nombre nuevo, el nombre de Pedro o Cefas, que quiere decir piedra, y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia anglicana no es la iglesia fundada por Jesús. Enrique VIII no estaba presente cuando Jesús instituyó su iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. Y Enrique VIII, el rey Enrique VIII de Inglaterra, fue el que se separó de la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, en los 1500, casi 1600, y fundó su propia iglesia. Y el que no estaba de acuerdo, le cortaba la cabeza, lo mataba. ¿Por qué? Porque él tenía intereses privados y el interés de él era casarse una y otra vez, cada vez que él quisiera. Y si él era la cabeza de la iglesia de Inglaterra, la cabeza de la iglesia anglicana, pues él podía hacer lo que él quería. Y sin embargo, desafortunadamente, mucha gente lo siguió. ¿Por qué? Porque tenían miedo de perder la cabeza. El padre Leonardo, yo no sé qué le pasa, si es que él quiere casarse, si es que él quiere, no sé, pero es decir, está apartándose de la verdad. Porque los sacerdotes anglicanos no tienen autoridad apostólica para celebrar los sacramentos. No tienen. ¿Por qué? Porque se han apartado de la iglesia fundada por Jesús. Entonces, con el perdón de los anglicanos, es decir, no es correcto hacer eso. Hermanas y hermanos, busquen la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Pero no podemos estar detrás de lo que nos gusta a nosotros para complacernos a nosotros mismos. Estamos creando ídolos de esa manera. Y el ídolo que creamos somos nosotros mismos. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Yo tengo la razón, los demás no la tienen. Mi iglesia es la verdadera, los demás tienen pacotilla. No. Entonces quiere decir que lo que Jesús hizo, la obra de Jesús maravillosa de establecer su iglesia, es una pacotilla. Es algo que no sirve. Por amor de Dios. Por el amor de Dios, estudiemos un poquito más historia, estudiemos un poquito más el nacimiento de la iglesia. Hay montones de libros que se refieren a eso. El profeta Oseas bien lo decía en el capítulo 4, versículo 6 de su libro: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No seamos instrumentos de la maldad de Satanás, que nos da puros cuentos y nos aparta de la verdad. Que vivamos en la verdad, aunque cueste lo que cueste. De ahí la vida de santidad, para vivir siempre de la mano de Jesús y ayudar a otros a hacer lo mismo. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre, hace años recibí la confirmación y la primera comunión, pero estos dos sacramentos los recibí sin amor a Dios, solo por cumplimiento, y que yo recuerde, al recibirlos no sabía a quién recibía. Ahora que quiero volver a Cristo, me pregunto, ¿tengo que volver a recibir la catequesis o cómo? Gracias. Jesús, de 14 años, desde México. Jesús, Dios te bendice y gracias por tu deseo de acercarte más al Señor y de vivir realmente en la voluntad de Dios. Pues lo que tú eras antes ya no eres, ¿verdad? Ya eres una persona más madura en la fe, una persona que quiere caminar en el camino del Señor. Así que, mira, Dios nos agarra donde estamos. Y cuando tú hiciste tu primera comunión, cuando tú te confirmaste, lo hiciste por rutina, por obedecer a tus padres, quién sabe por qué, o por estar con tus amigos, yo no sé, pero lo hiciste. Y para ti no tenía validez ninguna, pero para Dios sí, para Dios sí. Dios está sembrando una semilla muy especial en tu corazón, la semilla de la fe. Y esa semilla ha empezado a germinar. Y hoy tu fe es mucho más estable, mucho más segura, mucho más cimentada en la roca que es el mismo Jesús, nuestro Salvador. Entonces no tienes que volver a hacer
la primera comunión, porque cada vez que comulgas vas a recibir a Jesús en la Santa Comunión. No tienes que confirmarte de nuevo, porque ya estás confirmado. Eres soldado de Jesucristo. Eso es lo que la confirmación nos hace. Nos da la gracia para ser guerreros del Evangelio, soldados de Jesucristo, para defender la fe y no con altanerías ni palabras groseras. No, nada de eso. Sino que para defender la fe, viviendo nosotros más y más en plenitud el Evangelio en nuestra vida, dando testimonio cristiano de que somos de Cristo Jesús. Si algo necesita el mundo en día de hoy es que más cristianos reflejen a Cristo, hermanos. De que más cristianos tomen la decisión fundamental de nuestra vida de ser de Cristo. La palabra de Dios, esto es para ti, Jesús, y para todos nosotros. Tomado de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Y esto te lo digo a ti de todo corazón. Y pido al Señor por ti de esta manera. Que Cristo habite en tu corazón por la fe. Que estés enraizado y edificado en el amor. Que seas capaz de comprender con todos los creyentes la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, Jesús. Y ojalá que algún día puedas de nuevo comunicarnos acerca de tu crecimiento en ese en quien todo lo podemos, en ese quien vale la pena vivir y morir por él, que es Cristo Jesús el Señor. En este momento es un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, 1000 felicitaciones por su programa. Es maravilloso e instructivo. Que Dios lo bendiga. Una pregunta, Padre. ¿Qué hacer para acabar con los celos? ¿Son envidia? Gracias. Dora. Amar. Es sencillo como eso. Amar. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 nos habla de que yo soy un Dios celoso. ¿Pero qué significa ser un Dios celoso? ¿Qué significa celo en el sentido divino? Significa que Dios no quiere compartirnos con nadie más, con Satanás ni con sus secuaces. ¿Por qué? Porque Él bien sabe que el único que nos puede dar la verdadera vida, el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera gloria es Él, no es Satanás. Satanás es la antítesis de Dios. Y por eso en ese aspecto Él es celoso, Él quiere guardar lo que a Él le pertenece. Una mamá es celosa cuando su bebé está en su camita y comienza a toser, comienza a expresar su dolor a través de un llanto, etc. La mamá va inmediatamente y lo agarra y trata de remediar su problema. Ese es Dios. Dicen que no hay amor más grande después del amor de Dios que el amor de una madre, y eso es lo que refleja la mamá por su criatura. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a ir un momentito acá, a ver si podemos encontrarla rapidito para ustedes. Nos dice lo siguiente, el capítulo 5, versículo del 43 en adelante. Dice la palabra de Dios, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo, pero yo te digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. En otras palabras, el amor tiene que triunfar en nuestro corazón. Y cuando hay amor de verdad, el celo deja de ser. Porque el celo es inseguridad en nuestra relación con otra persona. Ahora, si esa persona realmente se porta mal o realmente merece que nosotros la confrontemos, pues hay que confrontar a esa persona. Pero ya no es un celo, es una realidad que está sucediendo y hay que tomarla en cuenta muy seriamente. Entonces, pero tanta gente se vuelve hasta enfermiza celando a su pareja, por ejemplo, cuando realmente no hay nada que celar. Es simplemente la inseguridad de uno mismo que lo proyecta o la proyecta acusando a la otra persona de algo indebido. Hay que orar mucho para que el Señor quite nuestros celos infundados y nos ayude a crecer en santidad, amando como Él nos ama. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Escuchando un programa de Querigma de Amor en el que trataban el tema de la muerte, fallecimiento. Decían que una vez que morimos tendremos un juicio personal en el que ante Dios daremos cuenta de nuestros actos. Una duda me vino. Si soy juzgado al fallecer,
¿Volveremos a ser juzgados en el juicio final o ya estaremos salvos o condenados desde un principio? ¿Me podría explicar? Gracias, Jorge Luis. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Primero de todo, tenemos que ser conscientes de que en Dios no hay tiempo. El pasado y el futuro es el presente de Dios. Por eso Dios le dice a Moisés en el evento de la zarza ardiendo, yo soy el que soy, es decir, Yahweh, Yahvé, ¿sí? Yo soy. Quiere decir entonces que cuando nosotros morimos, nosotros entramos en la presencia de Dios para ser juzgados. En ese preciso momento, de nuevo, porque el futuro para Dios es el presente. Entonces, si el mundo termina, qué sé yo, 20.000, 40.000, 100.000, 200.000 años después del presente, para Dios ese futuro es presente. Quiere decir que nosotros vamos a entrar en la presencia de Dios para ser juzgados por Dios en dos aspectos. El juicio personal, Mateo capítulo 25, y el juicio universal, Mateo capítulo 25. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25? Que el Señor va a separar las ovejas de los machos cabríos. Es decir, los que han vivido según la voluntad de Dios y los que han vivido en contra de la voluntad de Dios. Si algo tenemos como pues, personas creadas a imagen y semejanza de Dios, es el libre albedrío, la voluntad de escoger entre el bien y el mal. Dios es libre de escoger, pero Dios siempre escoge el bien porque iría en contra de su propio ser, de su propia naturaleza. Y Dios no puede hacer eso. Igual que dicen que Jesucristo pudiera haber pecado. No, Jesús no pudo haber pecado. Porque si bien es cierto que Jesús es hombre, es en su naturaleza humana, Él es hombre, totalmente hombre. En su naturaleza divina, Él es totalmente Dios. Y hay una unión que se llama la unión hipostática entre la unión pues, de la naturaleza humana y la divina. El caso es que nosotros cuando entramos en la presencia de Dios, vamos a ser juzgados, primero que todo, nuestro juicio personal. Y el Señor va a separar a los buenos de los malos. Y después va a haber un juicio universal. Y la palabra de Dios nos dice en la carta, bueno, sí, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46, los malos, es decir, los machos cabríos, es decir, los necios que no obedecieron, irán al infierno y los otros irán a la presencia de Dios en el cielo. Entonces, ese juicio del que tú hablas va a ser inmediatamente cuando tú mueras. ¿Por qué? Porque, de nuevo, Dios está fuera del tiempo. Dios es el eterno presente. En Dios no hay pasado, no hay futuro. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más. Parece que no. Así que desafortunadamente el tiempo pasa demasiado rápido, hermanos. Yo le estaba hablando a mi productora que necesitamos un poco más de tiempo, tal vez 1 hora y media en vez de 1 hora. Así que si ustedes piensan que 1 hora y media sería mejor, por favor, escriban a este programa y déjennos saber. Con sus preguntas también, si tienen preguntas o comentarios, por favor, dirijan su correo electrónico a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. También quiero pues decirles de nuevo que tenemos material bastante en el catálogo religioso de WTN, así que no pierdan la oportunidad y les pedimos sus oraciones y también sus donativos cuando pueden hacerlo para seguir llevando la palabra de Dios a través de estos programas. Que el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.